Podium Podcast presenta Bombastic con Ceci Gutiérrez. Este capítulo es presentado por Cruz Verde. Belleza es quererse. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic, último martes de octubre. Ya cómo se ha pasado de rápido el año. Hoy día estoy sola porque quiero contarles el ABC completo de lo que ha pasado con Jorge Valdivia. Esta acusación que supimos la semana pasada, el lunes pasado. Ya habíamos grabado el capítulo anterior de Bombastic, así que los que se extrañaron que el martes no hablamos de eso, bueno, el lunes en la tarde yo había grabado y en la noche conocimos de esta acusación en contra de Jorge Valdivia, pero hoy día les voy a contar la cronología completa para que estén enterados de cómo sucedieron las cosas, cómo va el proceso, cómo está Jorge Valdivia ahora y lo que se espera además de su futuro judicial. Todo comenzó el lunes pasado, cuando cerca de las 21 horas se conoce de una denuncia en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación. No fue hasta cerca de las 11:30 cuando esto se hace público a través de un reportaje de la radio Bio Bio, donde se consigna esta denuncia que habría ingresado, como les decía, en horas de la tarde-noche del lunes por parte de una mujer que obviamente su identidad es resguardada porque tiene la calidad de víctima en este momento. Solo se dice que ella fue una tatuadora que en horas del domingo en la tarde se habría juntado con Jorge Valdivia en un restaurante peruano. Les puede parecer conocida esta historia, pero les juro que le estoy hablando de Jorge Valdivia y no del subsecretario Monsalve. Pero es domingo en la tarde, se juntan en un restaurante peruano, beben 2 pisco sour cada uno, y luego no se acuerda de lo que sucedió hasta el día lunes, cuando obviamente despierta con signos de haber sido violentada. ¿Qué pasa? Según el relato de la víctima, que también se filtró por parte de los medios, dice que ella despertó, claro, con signos de haber sido violentada de cierta medida, confundida, no sabía bien lo que pasaba y se comunica con Jorge Valdivia vía WhatsApp y le pregunta qué es lo que pasó. Ahí él le confirma que habrían sostenido relaciones sexuales, también le dice que está un poco confundido, que le duele la cabeza, qué sé yo, pero mantienen una conversación bastante normal hasta ese momento. Incluso ella le menciona, insisto, todo esto por parte del proceso que ya ha sido filtrado por la prensa, que ella incluso iba a comprar la píldora del día después porque no se acordaba de lo que había pasado. Según ha trascendido también por parte de la defensa de la fiscalía, que la fiscalía es la que asume la defensa de la víctima. Cuando hay víctimas así, es la fiscalía. Ella no tiene un abogado defensor. Es la fiscalía la que acusa y la que procesa al imputado. Según la fiscalía, lo que ha trascendido la fiscalía, este tono de conversación habría sido para que ella le sacara información y él no dudara de que ella pudiera poner una denuncia. Pero lo cierto es que hasta a esa hora ella ya había contactado a su expareja, quien recurrió inmediatamente a asistirla, y además a un amigo médico que también la habría asistido en ese momento, incluso incitándola a asistir al servicio médico legal para que fuera periciada y poner la denuncia. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué sostienen este tipo de conversación tan liviana, tan jajaja, con risas incluso? Lo que dicen en la fiscalía es que tenía que ver con que él no sospechara de que se iba a poner esta denuncia. ¿Qué pasa? Se pone la denuncia en la tarde, cerca de las 9:30, el periodista que accede a esta denuncia llama a Jorge Valdivia para preguntarle, obviamente, tiene que hacer el ejercicio periodístico de consultar a la primera fuente, y ahí Jorge Valdivia se entera. Lunes, cerca de las 9:30, le escribe a la denunciante, le dice, oye, ¿qué pasa? Me dijeron que me habías denunciado por violación. Obviamente no obtiene respuesta. Jorge Valdivia inmediatamente llama a su abogada, que se llamaba porque luego les voy a contar qué pasó con ella, Erika Mayra, que ya la había defendido en el caso de injurias y calumnias en contra de Nati Chilena, una denuncia que él puso y que me imagino que está en proceso todavía. Ella se va a su departamento, se va a la asesora de comunicaciones de Jorge Valdivia al departamento y deciden, cerca de la medianoche, pasadito la medianoche, emitir un comunicado, una declaración pública donde él niega, obviamente, los cargos, dice que hubo una relación sexual entre adultos consensuada que se va a poner a disposición de la justicia a primera hora de la mañana del martes.
No es necesario que eso suceda porque cerca de las 3 de la mañana es detenido por personal de Carabineros en su departamento. Obviamente el martes despertamos todos impactados con la noticia, cadena nacional, Jorge Valdivia había sido detenido por esta acusación de delito de violación en su contra. En la mañana permanece detenido en la 33 comisaría de Ñuñoa. Lo va a visitar su hermano, lo va a visitar un amigo, le llevan comida. Obviamente pasa el proceso normal que pasa una persona que está detenida porque cerca de las 3 de la tarde recién iba a pasar a control de detención. Toda la prensa volcada obviamente fuera de la comisaría y empiezan ya a conocerse algunos detalles de lo que había sido la denuncia de esta mujer tatuadora. Lo que dice ella es que se juntaron ese domingo porque él tenía ganas de hacerse un tatuaje nuevo, la contacta y ella lo cita ahí para que discutan el diseño de este tatuaje. Que ese era el motivo de su reunión, que por eso ella lo había citado. Luego, más tarde, cuando se realiza la audiencia de formalización, la abogada de Jorge Valdivia, Erika Mayra, aporta más detalles y dice que Jorge Valdivia entregó su celular porque este no era el primer encuentro que ellos tenían, que ya se habían encontrado antes. Eso dice la abogada defensora. ¿Qué pasa en la audiencia de detención cerca de las 3 de la tarde? No sabemos bien los detalles textuales porque por protección a la víctima es súper importante destacar que hay una nueva ley que se llama Ley Antonia y que protege o intenta proteger, porque igual han habido muchas filtraciones. Yo creo que varias personas incluso, porque me han escrito muchas, tienen en su WhatsApp la carpeta investigativa. O sea, a ese nivel de filtración estamos hablando. De hecho, no lo digo al azar porque se abrió ya una investigación de sumario en la Fiscalía por la filtración de los antecedentes. No lo estoy diciendo porque se me ocurra, es porque ya hay también una investigación en curso para ver qué pasó, por qué tanta gente tiene en su WhatsApp o en su teléfono la carpeta investigativa. ¿Ya? Entonces, hago esta salvedad y no conocemos mucho lo que pasa en la audiencia porque es privada, porque como les contaba, la ley Antonia protege mucho más a las víctimas. Por ejemplo, no es necesario que declaren más de una oportunidad. Una declaración y suficiente. Antes tenían que declarar 15 veces, encontrarse frente a sus supuestos victimarios o a las personas que han sido procesadas por el delito, tienen que pasar por dolorosos procesos médicos, una serie de cosas que finalmente terminaban por victimizarla nuevamente, porque muchas veces las víctimas se arrepentían porque ya estaban cansadas del proceso. Entonces ahora la nueva ley lo que hace es salvaguardar lo mayor posible la identidad de la víctima y los detalles del delito. Entonces la audiencia se realizó a puertas cerradas. La prensa esperó afuera, a puertas cerradas. Igual hay personas que son parte del proceso. Estaba el hermano de Jorge, Claudio, sentado en las butacas. Y ahí se le realiza la formalización por el delito de violación. Hasta ese momento era un delito. Pero resulta que mientras se está realizando esa audiencia de formalización, que finalmente fue cerca de las 5 de la tarde del día martes de la semana pasada, estaba ingresando otra denuncia a la Fiscalía. Esto no se conocía públicamente hasta ese momento, pero sí le llega obviamente la información a la fiscal que está a cargo del caso. No lo puede transmitir en la audiencia porque ese es otro delito, no tiene que ver con el que está siendo formalizado, pero ya estaba el antecedente circulando en el aire, ¿no? De que había una nueva víctima. Independiente de eso, la magistrado decide otorgarle 90 días de prisión preventiva al mago mientras dure la investigación. Ese plazo se fijó de investigación, pero en vez de pasarlo en su casa con reclusión domiciliaria, la jueza determina que tiene que pasarlo en la cárcel de Rancagua. 90 días. La investigación puede alargarse. Esto es inicial. La fiscalía, cuando se cumpla ese plazo, puede decir, ¿sabe qué, magistrado? En realidad no reunimos todos los antecedentes, así que necesito que me dé 90 días más o que me dé 30 días más. Por ejemplo, con Katy Barriga ha pasado mucho eso. Katy Barriga ya lleva 10 meses en arresto domiciliario porque se ha ido ampliando la investigación, ha sido reformalizada, se han sumado nuevos delitos y por eso ha estado ya 10 meses en este proceso, cuando inicialmente eran solo 120 días. Entonces con Jorge Valdivia podría pasar exactamente lo mismo. O sea, estos 90 días son el desde. Sobre todo si se sumó un nuevo delito. Como les contaba,
Le dan la prisión preventiva a Jorge Valdivia, deciden que inmediatamente tiene que ser trasladado a la cárcel de Rancagua. Él está en un módulo, por decirlo menos, un poco más tranquilo, ¿no? Porque él está en un módulo donde hay personas que están siendo procesadas en su misma calidad, no condenados. Es un módulo donde los gendarmes se preocupan más del bienestar porque es un módulo, como les decía, más tranquilo, no es un módulo inseguro como en otras cárceles, pero igual tiene el mismo régimen que todos los otros presos. Tiene que levantarse a las 8:30 de la mañana, tiene casi todo el día, cerca de las 5 de la tarde, tienen que volver a los dormitorios, a las celdas, porque no, en realidad no son dormitorios, son celdas. Tienen todo el día como para estar en el patio, que se llama. em, Tienen horarios, tienen que pasar lista, bueno, varios protocolos que cumplen todos los presos de este país. Jorge Valdivia es trasladado, obviamente el personal de Gendarmería comenta en varios medios, a mí también me comentaron que él se fue muy afectado, obviamente, que incluso llegó llorando a la cárcel porque no se esperaba este resultado. Su abogada defensora hasta ahora, Erika Mayra, habla la salida de la audiencia, dice que obviamente van a apelar, que no están de acuerdo con esta decisión y repite nuevamente el hecho de que ellos ya habían tenido un encuentro previo y además suma un nuevo antecedente. Este antecedente, insisto, lo suma la abogada defensora de Valdivia. Dice que es muy raro porque se suma un testigo clave y este testigo clave es expareja de la denunciante de Jorge, que la expareja, supuestamente, según el relato de la denuncia, habría estado pasando por afuera del departamento de ella, lo ve a Jorge por la ventana con ella, lo identifica, se decide parar, él iba pasando en su auto, decide reducir la velocidad, ve por la ventana que ella está con un hombre, que ese hombre es Jorge Valdivia, y decide irse, que luego empieza a llamar a la víctima por teléfono, no consigue comunicarse con ella hasta el otro día cuando ella lo contacta para contarle que había sido víctima de este delito. Entonces ella dice que le parece muy extraño este testigo porque la misma víctima dice que si bien eran ex, seguían sosteniendo algunos encuentros, que él era celópata, que por eso circulaba por su casa en la noche, por el departamento mirando con quién estaba ella. Porque tampoco es al azar que él haya justo pasado por ahí y haya decidido reducir la velocidad y haya mirado por la ventana. Esto dice la abogada defensora de Jorge Valdivia. Al otro día, temprano, ya estamos en el martes. Estamos en el miércoles, perdón. El miércoles, que es el primer día ya de Jorge Valdivia en la cárcel de Rancagua, se conoce ya de esta segunda denuncia en su contra, en horas de la mañana. De esta denuncia no se conoce ningún antecedente de la víctima, porque en la primera teníamos el antecedente de que era tatuadora y se habían juntado para analizar el diseño que él se iba a hacer del tatuaje, que de hecho más adelante también se conoció como antecedente que él se quería hacer el Joker triste en el brazo izquierdo. Se conoce esta nueva denuncia, lo único que se sabe que es una chica que había pasado con él el jueves en la noche, habían ido a un conocido restaurante de Las Condes, de Vitacura, perdón, que se llama El Toro. Queda en Alonso de Córdoba, queda como en una galería abajo. De hecho, la gente que pasa puede ver a la gente que está en la terraza, porque hay como una especie de paseo arriba, entonces si uno se asoma puede mirar a la gente que está en la terraza del Toro. Es súper concurrido, El Toro es como el nuevo Liguria. Es como el nuevo Liguria. Ahora van como los actores, los periodistas. Es como el nuevo restaurante, porque no es un bar, se puede comer de moda. Y Jorge Valdivia habría ido ahí con un grupo de amigos, jueves en la noche, madrugada del viernes. Y los hechos habrían sucedido esa noche. Esta, si bien es la segunda denuncia, si uno hace una línea cronológica, sería la primera en los hechos, porque esto habría sucedido de jueves para viernes. La primera denuncia habría ocurrido el domingo, todo dentro del mismo fin de semana. A ver si me explico bien. Jueves, además ese era el fin de semana como de cumpleaños de Jorge Valdivia, porque Valdivia estuvo de cumpleaños el día viernes. Él se junta jueves en la noche con un grupo de amigos y la
segunda denunciante, en el Toro. Después se van a bailar al Candelaria, que queda al frente, que es una discoteca también súper de moda, donde van todos los futbolistas, exfutbolistas, las chicas reality, modelos, influencers, todas se van para allá. Es chiquitito, no sé cómo caben, pero se van todos para allá. Y después se habrían ido al departamento de Jorge Valdivia. Lo que también se conoció de la denuncia es que ella lo conoció por Instagram, que él le habría escrito por Instagram, ella le respondió y la invita a este carrete. Ella accede, se juntan, siempre según el relato y por lo que también se ha sabido, porque habían más personas presentes, ellos estaban en grupo. Habían por lo menos 4 hombres y 3 mujeres en ese grupo en el Toro. Después se fueron menos al Candelaria y después al departamento habría llegado Jorge Valdivia, su hermano Claudio y 2 amigos más, además de 3 mujeres. Eso es lo que se sabe de la investigación. Y esa misma noche, en el departamento de Jorge Valdivia, había ocurrido el delito. ¿Por qué es relevante que es en el departamento? Porque ese mismo miércoles en la tarde, el fiscal Francisco Lanas, que es el jefe de flagrancia, va al departamento de Jorge Valdivia a hacer un allanamiento, que también fue cubierto casi en directo por la prensa. Va al departamento a realizar este allanamiento, revisó todas las cámaras de seguridad, por eso el antecedente que él no llegó solo es tan relevante, porque también tiene que haber visto en las cámaras que había más personas. Después baja del departamento porque él vive como en un último piso, que tiene una terraza o como una azotea. Baja y dice que fue un allanamiento exitoso y que fue autorizado por la defensa de Jorge Valdivia. Ese mismo día se conoce que la defensa de Jorge Valdivia cambió. La abogada Erika Mayra, que es la que habíamos visto en la audiencia del lunes, renunció y asumió Paula Vial. Paula Vial tampoco es al azar. Ella fue conocida por ser la defensora de Nicolás López, una defensora bastante polémica, porque en su momento, cuando sucedió este caso, ella dio varias entrevistas que fueron muy criticadas, sobre todo por las mujeres, porque daba a entender que las mujeres eran culpables o responsables de los actos de este tipo, de Nicolás López, que incluso como que lo habían incitado, ¿no? Que ellas le escribían, que ellas le pedían que lo asumara en su película, que ellas iban al cumpleaños de él, entonces que después como que reclamaban, responsabilizando a la mujer por sus actos. O sea, declaraciones que espero ella haya aprendido, porque no están los tiempos para ese tipo de pensamiento, y menos de una persona que se dedica a tratar de defender, o no, ni siquiera defender. Uno supone que un abogado también lucha por la justicia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema aparte, pero ya iremos conociendo cómo va a ser su desempeño como abogada defensora, porque solo el miércoles ella se presentó, fue a la cárcel a que Jorge Valdivia le firmara el patrocinio y poder y qué sé yo, para que ella se hiciera cargo de su defensa. Hasta ahora no ha querido dar entrevista. Entonces estamos en el miércoles, cuando se conoce esta segunda denuncia, se conoce que Jorge Valdivia cambió de defensa, que ya no es Erika Mayra, sino que es Paula Vial, y se sabe también que se allana el departamento de Jorge Valdivia el miércoles en la tarde. Harto material, harto antecedente hasta el miércoles. Yo les quiero contar un poco la cronología de cómo fue ese fin de semana de Jorge, porque fue un fin de semana bastante agitado. Como les contaba, jueves, él se junta con un grupo de amigos en el Toro. Ahí estaba incluida una de las víctimas, a la que habría conocido por Instagram, que se habían contactado por Instagram, la invitó, no se conocían mucho, van al Toro, van al Candelaria, después se van al departamento de Jorge. El viernes, él estuvo de cumpleaños y lo pasó con sus hijos, noche del viernes, madrugada del sábado, lo pasa con sus hijos. El sábado celebra su cumpleaños con amigos, con un grupo de amigos. Domingo se junta en la tarde con la tatuadora en este restaurante peruano, en Manuel Montt, y sucede el segundo incidente, delito, como queramos, o supuesto delito, como queramos llamarlo. El lunes él trabaja con normalidad, la gente que lo vio dice que estaba muy tranquilo, normal, grabó súper bien, no se le notó extraño.
el lunes en la noche, madrugada del martes, es detenido. Esa es la cronología de ese fin de semana, como el fin de semana que le cambió la vida a Jorge Valdivia, ¿no? Así pasaron las cosas. También se fueron conociendo durante fines de la semana pasada nuevos antecedentes con respecto a la denuncia de la tatuadora, porque se conoció lo que fue la declaración de Jorge Valdivia. Hasta ahora habíamos conocido la declaración de ella, la denuncia. Ahora se conocieron detalles que también se filtró, por eso hablo del tema de la protección a la víctima, porque se pide mucho que la prensa proteja a la víctima, ¿no? No realicen ninguna alusión, no se puede decir nada, pero resulta que le piden a la prensa y a las personas que resguarden la identidad de la víctima, pero desde el mismo sistema judicial se están filtrando los antecedentes. Entonces, si el sistema judicial no parte por proteger a las víctimas, no pidan que lo haga el resto de la gente, ¿no? Sobre todo personas que, comunes y corrientes, que como les decía, tienen la carpeta investigativa en sus manos en este momento. Se filtra la declaración de Jorge Valdivia. Lo que explica Jorge es que ellos se habían conocido por Instagram 10 días antes, habían empezado a conversar, que él tenía ganas de hacerse un tatuaje hace tiempo, él tiene varios tatuajes, que tenía ganas de hacerse un tatuaje hace tiempo y había visto su trabajo en Instagram, en las redes sociales y le gustaba. Entonces le escribió. 10 días. Cuando digo 10 días antes, me refiero a 10 días antes de la denuncia. La contacta y le dice, oye, me gusta tu trabajo, quiero que me hagas un tatuaje. Y ella le dice, sí, mándame una foto de dónde te lo quieres hacer. Como les contaba, es en el brazo izquierdo. Él le manda la foto y ella le dice, mira, juntémonos en mi departamento. En su departamento tampoco es al azar, porque su departamento es su estudio, ella trabaja ahí. No es que la haya citado a su departamento porque quería que fuera a su casa, no. Ella trabaja en su departamento. Lo cita a su departamento y él cuenta que después de salir de su trabajo, cerca del mediodía, se va al departamento de ella. Está muy corto, se toma un vaso de agua, ella le mide el brazo donde se quería hacer el tatuaje, él le envía este Joker triste para decirle que ese es el tatuaje que se quiere hacer. Está 10 minutos y se va. No sé, el hecho de que él también se quisiera hacer ese Joker habla un poco de su situación actual, ¿no? Porque haciendo un poquito de recapitulación de las últimas semanas de Jorge Valdivia, a principios de octubre yo les conté que él había terminado con Maite Orsini, ¿se acuerdan? Ellos pasaron el 18 juntos. ¿Se acuerdan que incluso subió unas fotos en Buenos Aires con ella, que fueron bastante criticadas porque eran unas fotos en el cementerio La Recoleta, que es un destino turístico en Buenos Aires? Subieron una foto ahí, los criticaron, que porque andaban sacándose fotos en el cementerio, que casi que era... que era una herejía el sacarse fotos, pero bueno, ese es un destino turístico, no es un cementerio común. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Se toman esas fotos. Después pasan unos días en la nieve. Y a principios de octubre yo sé de esta ruptura. ¿Por qué? Porque ese fin de semana ellos terminan un día jueves y el primer fin de semana de octubre ella va a un matrimonio y va sola. Y le comenta a las personas que están ahí en su mesa que terminó con Jorge y que es definitivo. Y él se va a una discoteca que lo vimos, que se le vio, yo no lo vi, pero todo el mundo me contó y de hecho él mismo lo confirmó, que había estado con Jean-Philippe Cretonio, con su hermano y con otro grupo de amigos, que incluso se le había visto muy cercano a una chica ese día sábado. Él había terminado el jueves. ¿Por qué también menciono este episodio? Porque ese fin de semana, el primer fin de semana de octubre, cuando él sale soltero, ya llevaba 2 días soltero, también tiene un incidente en una discoteca y también con una mujer. ¿Qué pasa? Lo habían visto muy cercano a una chica en un VIP, cosa que él negó tajantemente, que no estaba a los besos con nadie, que no, pero bueno. A mí sí me dijeron que él estaba muy, muy cercano con una chica. En el VIP obviamente había más gente. Y había una mujer que estaba con unas amigas que en un momento toma su celular. Según el relato de ella, lo tomó para grabarse con sus amigas y el DJ. Según Jorge Valdivia, o lo que dicen los cercanos a Jorge Valdivia, ella lo estaba grabando a él. Incluso estaba un poco molestándolo con el tema del celular.
Eso es lo que dicen las dos versiones, ¿no? A mí gente esto era una fiesta, es una fiesta que se llama Club 30, que es para personas de 30, treintones y qué sé yo. Y se hizo en un centro de eventos que se llama Bosque Luz. Esta fiesta va cambiando de locación. La fiesta siempre se hace, pero se hace en diferentes lugares. Y hay Club 20, Club 30, Club 40. Em, ¿Qué pasa? Él se siente agredido o se siente paparaciado, no tengo idea, nada, pero nada justifica una agresión. Pero lo que dice el relato de ella es que él la agredió, que le quita el celular y le pega con el mismo celular. Y ahí se produce como un altercado y los guardias la sacan a ella. Y que él le habría dicho, según el relato de ella, oye, no sabes quién soy yo, qué sé yo. Y ella pone una denuncia en contra de Jorge Valdivia por el delito de agresión. Esa denuncia hasta ahora sigue avanzando. Él no ha sido ni formalizado por agresión, ni tampoco ha sido notificado de esta denuncia, pero esa denuncia existe. Eso parecía haber pasado como piola, como que ya quedó ahí, él no tenía el estatus de formalizado, entonces como que medio, yo me imagino que él se tranquilizó, la prensa no le dio más con el tema y pareció quedar ahí. Pero tomó relevancia en la audiencia del martes pasado, porque la magistrado, cuando determinó la prisión preventiva para Jorge Valdivia, mencionó este episodio y dijo que existía esta violencia, esta denuncia por violencia anterior, por lo tanto, él era un peligro para la sociedad y por eso decide dejarlo en prisión preventiva. No solo por la denuncia de violación, sino que por este antecedente previo. Imagínense cómo un altercado que podría haber parecido eso, digamos, un altercado, nada más, un encuentro en una discoteca, una discusión, terminó marcando un precedente y un antecedente que hizo que Jorge Valdivia terminara en la cárcel. Un octubre bastante movido para Jorge porque, claro, se produce su ruptura. Él a todo el mundo y ella, Maite Orsini también, como que dieron por finalizada la relación. Ambos decían a todo su entorno que habían terminado. De hecho, el domingo después de este altercado en Bosque Luz, él va a almorzar, también le contó a la gente con la que se había encontrado que estaba soltero. Porque también es relevante este dato de que él estaba soltero desde principios de octubre. Porque obviamente la semana pasada, con toda la batahola, con todo lo que se generó con el tema de Jorge, muchas personas, en las que me incluyo, dijimos, a ver, pero ¿qué pasa con Maite Orsini? ¿Por qué no ha dicho nada cuando ella ha tomado la bandera de lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y estaba calladita, más encima estaba en campaña por el tema, ella no era candidata, pero sí apoyaba a los candidatos a alcaldes de su partido. Entonces estuvo en el norte, estuvo en varias campañas políticas. Obviamente cuando se conoce el martes esta acusación, ella deja de hacer posteo en redes sociales, no se ve más. Yo tengo entendido que obviamente la prensa intentó contactarla, saber su opinión. Nada. Esto hasta el viernes, cuando un equipo del Hay que Decirlo de Canal 13 la encuentra. Pero antes, el jueves en la noche, a mí me llegan unas imágenes del departamento de Jorge Valdivia, donde Maite Orsini estaba retirando a Charlie. ¿Quién es Charlie? Charlie es el perrito que había adoptado con Jorge Valdivia. ¿Ya? Ellos habían adoptado un perrito hace un par de meses, habían subido historias de Charlie. Charlie era como el hijo de los dos. Charlie, el desayuno, no sé qué. Y el jueves en la noche, Maite va a buscar a Charlie al departamento de Jorge Valdivia. Obviamente Jorge ya no está ahí, está el hermano, está la mamá. Va a buscar al perrito en la tarde, cerca de las 7 de la tarde. Se lleva a Charlie al departamento. Pero hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Porque a mí me llegan incluso las imágenes, me llega el video de Maite subiendo al perrito al auto, porque Maite Orsini se estaciona en la calle, no se estaciona dentro del edificio para ir a buscar el perro. Uno podría decir, si no quiere que la vean, se mete al subterráneo, baja Charlie por el ascensor, nunca nadie la vio. Pero no, ella se estaciona en la calle, obviamente la gente la vio, la grabaron subiendo al perrito. Sube al perrito, se lo lleva. O sea, a ella termina por llevarse todo porque ella ya se había llevado las cosas del departamento Jorge, ahora se lleva a Charlie, que obviamente no tiene quien lo cuide, entonces se tienen que hacer responsable ella, se lo habían adoptado los dos. Y el viernes ella va a su comando en la comuna de Recoleta y ahí es abordada por el equipo del Hay que Decirlo.
ella va entrando con Charlie, porque Charlie ahora es como el tercer protagonista de esta historia. Entra con Charlie y es abordada por el periodista que le pregunta, obviamente, qué le parece esta situación de Jorge Valdivia. Y ella primero le dice, ay, me asustaste, porque como que él la aborda desde atrás y dice, me asustaste. Y ella lo único que le dice es muy doloroso para mí. Eso es lo único que hemos sabido de Maite Orsini en cuanto a su reacción o lo que piensa con lo que pasó con su expareja. Recuerden que ellos estuvieron en total 2 años. Entre que no lo reconocieron y después lo reconocieron y qué sé yo, estuvo el incidente de Carabineros, que no es menor también porque, a ver, veníamos como de un año de varias cosas o con Jorge Valdivia siempre presente en los medios de alguna u otra forma. Y uno inocentemente, yo por lo menos pensaba que el escándalo mayor ya había pasado, que era el tema del telefonazo a Carabineros, ¿se acuerdan? Que eso fue en el verano del año pasado, en el verano 2023, cuando Maite Orsini interviene frente a la generala de Carabineros con un llamado, por eso el telefonazo, porque Jorge Valdivia fue detenido en la comuna de Vitacura en la madrugada y él asegura que recibió un trato inadecuado, incluso violencia excesiva por parte de Carabineros. ¿Qué hace él? Llama a su polola, no asumida en ese momento, ellos no asumían la relación. Ella se encontraba fuera del país en un seminario y le dice, oye, me pasó esto, recibía premios ilegítimos por parte de Carabineros, y ella va y llama a la generala de Carabineros. Quedó la tole tole, obviamente, porque es un llamado de una autoridad, de una diputada, hacia otra autoridad, no podría decir que es abuso de poder, para advertirle, según las palabras de Maite Orsini, que una persona, según sus palabras también, de alto conocimiento público, porque ella hace una conferencia de prensa en el Congreso para referirse a este episodio, porque también todo el mundo, incluso se abrió una investigación de la Comisión de Ética del Parlamento, o sea, se generó mucho con respecto a eso y ella hace una conferencia de prensa para explicar este llamado y ella no nombra a Jorge Valdivia y dice, una persona de alto conocimiento público a la que yo conozco me llama para decirme que recibió estos apremios ilegales o ilegítimos por parte de Carabineros en su detención, una detención que también fue arbitraria porque él se encontraba trotando en un parque sin documentos en la noche y Carabineros lo detiene y no le da la posibilidad de ir a buscar sus documentos al auto que lo tenía estacionado cerca. Lo que dice ella es que esto lo hizo para proteger a Carabineros, para proteger la imagen de Carabineros, porque esta persona de alto conocimiento público podía iniciar acciones legales en contra de ellos. Entonces ella, para prevenir esta situación, le avisa a la general a Carabineros y el tema se soluciona a la buena, porque a Jorge Valdivia lo llevan después al alto comando de Carabineros, al edificio. Incluso hay fotografías donde lo hacen recorrer el edificio, se saca foto con los Carabineros, con el alto mando y todo queda aquí, buena onda entre amigos y listo. No fue tan así porque la cuestión se hizo pública. Finalmente no pasó nada, no hubo ninguna sanción por el tema del telefonazo. Quedó ahí, nunca supimos el verdadero motivo de la detención de Jorge, porque la Daniela Aranguis, en una entrevista en el programa PH, da otra versión de esa noche. Ella dice que ella fue la que llamó a Carabineros porque Jorge la habría llamado esa madrugada para decirle que se iba a quitar la vida. Eso lo dice Daniela Aranguis en un programa, no lo estoy inventando yo, lo dice Daniela Aranguis en un programa. Entonces dice que ese fue el real motivo del llamado a Carabineros. No que él andaba trotando de noche en un parque y lo pillaron con capucha y lo vieron medio sospechoso y lo detuvieron. Eso nunca se resolvió, yo creo que tampoco se va a resolver a esta altura. Nunca vamos a saber el verdadero motivo de la detención de Jorge Valdivia esa noche. No vamos a saber si efectivamente existieron esos apremios ilegítimos o no, porque no había ningún registro en la bitácora de Carabineros de esa detención. Todo muy sospechoso, pero bueno, quedó ahí. Uno pensaba, ya, este va a ser el mayor escándalo de Jorge Valdivia, porque involucra al alto mando carabinero, una diputada, una detención ilegal. Uno podía decir, ya, esto es, ¿no? El resto eran líos de falda, los típicos cagüines de anduvo con esta, no anduvo con esta, terminó con la Maite, no terminó con la Maite, cosas menores en el ámbito de la farándula, ¿no? De su vida privada.
Pero ahora sucede esto, que obviamente tiene un ribete judicial importante y que además puede o no puede. Ya marcó la vida de Jorge Valdivia para siempre, ¿no? Porque independiente de cuál sea el resultado judicial, que falta mucho tiempo para que sepamos eso, qué es lo que va a pasar, porque no hay una denuncia, hay dos. No sabemos si va a ser también, bueno, debería. De hecho, hoy día él va a ser, hoy día se van a revisar sus medidas cautelares. Lo que pide su defensa es que él pase este periodo de investigación en su casa, con arresto domiciliario total, que es la misma situación en que está la Cati Barriga, por ejemplo, o Daniel Jadwe, o la Camila Polizzi, que es arresto domiciliario total. Ellos no pueden salir de su casa, obviamente pueden recibir visitas en su casa, pero no pueden salir. A eso está apostando la defensa de Jorge Valdivia. Lo que quiere la Fiscalía es que él permanezca en prisión preventiva porque es un peligro para la sociedad. Eso es lo que determina. Hoy día vamos a saber si esa condición cambia o no. Es difícil, yo no soy abogada, pero por lo que he conversado con abogados, hemos entrevistado a muchos abogados, hemos visto a muchos abogados hablando en todos lados, en la radio, en la tele, en los diarios, los portales, con respecto a la situación, y obviamente la mayoría apuesta en que él va a continuar en prisión preventiva porque se sumó un nuevo delito. Delito por el que todavía no es formalizado, quizás mañana podrían formalizarlo por eso también, y ahí ya, con dos delitos es muy difícil que él salga en libertad, por lo menos mientras dure la investigación. Pero bueno, me imagino que si él contrató a Paula Vial es porque confía en sus capacidades. A Nicolás López logró dejarlo en libertad a pesar de haber sido declarado culpable en uno de sus delitos. Él cumplió su pena en libertad. Eso es gracias a Paula Vial, ¿no? Y a sus capacidades. No sé si es bueno o malo para la sociedad, para las mujeres, pero bueno, es lo que determinó la justicia, que Nicolás López cumpliera su pena en libertad. Entonces, me imagino que está apostando a lo mismo con Jorge Valdivia. Ya, ¿cómo han sido los días de Jorge Valdivia en la cárcel? Complicados. ¿Por qué? Porque él ingresa el martes, el lunes en la noche, madrugada del martes a la cárcel. Hay visita los fines de semana, pero su primer fin de semana en la cárcel no hubo visitas por el tema de las votaciones. Entonces él, su primer fin de semana, lo pasó solo, sin poder recibir visitas. Me han contado mucho, porque ustedes saben que aquí en la cárcel la gente tiene teléfono, po. Insólito, no, la gente no podía tener teléfono dentro de la cárcel, pero aquí tienen teléfono. Entonces a mí al programa no han escrito para contarnos cómo está Jorge Valdivia dentro de la cárcel, gente que lo ha visto dentro de la cárcel, así que ustedes saquen sus propias conclusiones de cómo lo han visto y cómo tienen teléfono. Ese no es nuestro tema. ¿Lo han visto afectado? ¿Lo han visto decaído? Sí, obviamente. Yo creo que es una situación que no se la esperaba, que nadie se la espera, no debe ser fácil, sin el ánimo ni de victimizarlo, ni de defenderlo, pero obviamente no debe ser fácil. No se lo esperaba, no se lo esperaba. O sea, esto fue de un día para otro. Les decía, el lunes pasado él estaba trabajando, tranquilo, feliz, lo vieron muy buena onda, riéndose. Incluso él en su programa echó la talla con respecto a Monsalve. O sea, estaba él muy normal y en la noche cambia su condición, lo denuncian, horas más tarde es detenido y a una semana de lo sucedido está preso en la cárcel de Rancagua. No sabemos por cuánto tiempo. Entonces, obviamente, su situación es complicada, está mal de ánimo, pero sí me contaban que, como ya les decía anteriormente, él está en un módulo que es relativamente tranquilo, está bien cuidado por los gendarmes, porque para los gendarmes es como tener al ídolo de la Roja ahí en su sección, entonces lo cuidan. Ha podido, me decían que ha podido también salir al patio, que el otro día estuvo viendo un partido de baby fútbol, que al otro día lo habían invitado a participar de un partido de baby fútbol también, como que el resto de los presos y los gendarmes que están a su alrededor, él está en un módulo donde está con Macaya, el papá de Macaya, que también está siendo procesado por el delito de violación. Está también con un alcalde, todos por los mismos delitos, ¿ya? Porque los módulos los van separando por el mismo tipo de delito. La única diferencia es que en uno están los procesados y en otro están los condenados. Él no está con los condenados. Me contaban que es bien complicado porque, por ejemplo, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, habían visitas
él podía recibir visitas, pero se habían tenido que suspender porque en otro módulo, al otro lado de la cárcel, para que no se asusten, había habido un homicidio de uno de los reclusos. Entonces estaba la PDI, habían tenido que suspender todo, los internos no podían salir al patio. Cuando suceden este tipo de situaciones, como que todos se tienen que recluir en sus celdas, no pueden salir, están todo el día encerrados. Esperando que la PDI haga sus pericias, independiente que haya sido en un módulo muy separado. Entonces imagínense lo que debe ser para él pasar de estar en su casa, bueno, para todo el mundo que le cambia su condición de esa forma, ¿no? De libertad, de pasar de estar en libertad a pasar a estar recluido en una cárcel. Entonces, obviamente me decían que su situación anímica es complicada, que no lo está pasando bien. Hoy día se revisan sus medidas cautelares, vamos a ver si es que se va a su casa o no a pasar este periodo. Y por otra parte está el factor también Daniela Aránguiz, que es la mamá de sus hijos. Ya el viernes pasado debutó el programa donde ella iba a ser panelista, el programa OnlyFama de Mega. Hasta último momento estuvo en la nebulosa si ella iba a participar o no. Durante toda la semana, del martes en adelante, se había dicho que no. Obviamente ella no fue a su programa en TV+, donde trabaja también todos los días. El canal emitió un comunicado diciendo que entendían su situación, que compartían su preocupación y que sabían también que lo más importante en este momento era el bienestar de sus hijos. Por lo tanto, aceptaban que ella no iba a ir a trabajar toda la semana. Pero el jueves y viernes empezó el rumor de que ella sí iba a ir a Mega. Primero dijeron que iba a dar una entrevista sola con la Fran García Huidobro. Después dijeron que ella iba a entrar después de que se hablara del tema de Jorge Valdivia a sumarse al panel después de eso. Después el programa debutó el viernes y antes de cuando estaban terminando las noticias, Astorga anuncia el programa y dice, ya viene el estreno de OnlyFama con una entrevista exclusiva a Daniela Aránguiz. Y ahí quedamos todos. Va a estar la Daniela, porque nadie tenía la certeza. Pero Juan Manuel Astorga dice, ya viene con la entrevista exclusiva a Daniela Aránguiz. Entonces el programa debuta, obviamente, con toda la expectativa de Daniela Aránguiz, y Fran García Huidobro hace una bajada y dice, ella es parte de nuestro programa, debía estar acá, pero también entendemos su situación complicada, qué sé yo, pero estamos esperando un contacto telefónico con ella. Entonces, obviamente, todo el mundo esperando la expectativa ahí, esperando la entrevista con Daniela Aránguiz. Pasa un reportaje que tenían sobre Jorge Valdivia, con un resumen de todo lo que había pasado, más o menos lo que yo les conté. Más incompleto que yo les conté, sí. Yo les conté más completo. Ya llevo como 40 minutos hablando de esto. Presentan la nota, después los panelistas empiezan a comentar y nunca fue el contacto telefónico con Daniela Aránguiz. Ella nunca estuvo presente, cosa que no me parece raro porque obviamente para ella es muy complejo, si bien ya no son pareja hace más de 2 años, ella es la mamá de sus hijos. Ella siempre ha sido una defensora acérrima de Jorge Valdivia. Tuvieron 20 años juntos, los 20 años defendiéndolo frente a todo. Entonces uno espera que la Daniela sea como fiel a todo lo que ha sido su historia y lo defienda nuevamente. Ahora es muy distinto defenderlo de apareció con una chiquilla o lo paparaciaron como en Brasil dándole un beso a otra mujer a este tipo de acusación, ¿no? Que es muy diferente. Esto como que escapa a todo lo que uno podría haber estar acostumbrado, a todo lo que uno podría esperar de ello, pero sí a mí me parece que ahora el tema, bueno, no me parece a mí, lo es un tema mucho más sensible. Yo lo conté en el programa, yo tuve la posibilidad de hablar con la Daniela. Obviamente hablamos en un ámbito más privado, pero sí, yo la noté muy frágil, muy en shock todavía, como que estaba así como cuando se te muere alguien, cuando tú vas a alguien a darle el pésame, así es un poco está ella. Y obviamente muy enfocada en sus hijos, en el bienestar de ellos y cómo va a enfrentar este proceso con ellos también. Entonces, por eso a mí me parece que, que es normal, que está bien que ella no haya ido a hablar en los programas, no haya ido al programa, porque además, ¿qué puede decir?
todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿no? Si ella lo defiende a él, obviamente es quitarle el piso a la víctima. Si defiende a la víctima, es quitarle el piso al papá de sus hijos. Entonces ella está en una situación muy compleja, ¿no? No puede decir nada, ¿no? Y sentarse a llorar por lo que está pasando ella también parece un poco egoísta, ¿no? Porque hay una víctima que también está sufriendo y hay un acusado que es su ex marido que también debe estar sufriendo. Entonces como que parece que ella se sienta a llorar por lo que está pasando ella, parece incluso un poco superficial porque hay gente que está sufriendo aún más, ¿no? No sé si se entiende, hay una víctima, hay familiares de una víctima. Que obviamente no van a hablar, pero me imagino que no van a tener la misma tribuna que tiene Daniel Arangui. Entonces, muy complicada su situación. Obviamente el programa estuvo siempre bajo esa promesa de que ella iba a estar presente. Me hubiese parecido también que hubiese sido cuidarla muy poco el hecho de haberla sentado en un estudio a hablar. Como fuera, ¿eh? Si fuera telefónicamente, si fuera presencial, si fuera en una entrevista, cuidarla poco. Como profesional que me dedico a esto, obviamente es como, hoy que hable y que dé la exclusiva y vamos a tener material una semana para hablar, o a uno le gusta eso, ¿no? Es como parte del golpe periodístico el tener a uno de los involucrados, a uno de las personas, de los familiares más directos de uno de los involucrados. Pero humanamente me parece que hubiese sido desprotegerla el hecho de ponerla al aire en un estado de vulnerabilidad, con pocas herramientas también, porque ella no sabe todo el proceso. Insisto, se le piden muchas explicaciones a Daniela o se le pide que marque una postura con respecto a lo que piensa de Jorge Valdivia. Pero no olvidemos que hace 2 meses atrás Jorge Valdivia estaba entrando de la mano de Maite Orsini a tribunales para meter a Daniela Arangui presa, porque lo que ellos pedían era pena de reclusión por el delito de injurias y calumnias en una demanda que puso la diputada Maite Orsini en contra de Daniela, donde Jorge Valdivia además era testigo. Y la mamá de Jorge Valdivia era testigo. Entonces ahora como que todos piden que la Daniela defienda a Jorge o qué sé yo, cuando nos olvidamos que hace 2 meses Jorge estaba queriendo meter a la Daniela presa. Las vueltas de la vida, ¿ven? Esas son las vueltas de la vida. Eso da para reflexionar. Hace 2 meses él estaba entrando la mano en su polola para meter a su ex mujer presa y ahora el preso es él. Imagínense las vueltas de la vida. Entonces, obviamente ahí hay un tema también entre ellos que al parecer había mejorado un poco la relación después de eso. Él estaba también mejorando la relación con sus hijos, pero todo es un proceso, ¿no? Han sido meses, años, diría yo, agitados en la vida de Jorge, de Daniela, incluso de Maite, por el hecho de haber empezado esta relación con él. Está esta demanda que finalmente llegó a un acuerdo. Ese día ellos llegaron a tribunales, llegó Jorge Valdivia con la Maite, la mamá de Jorge, porque eran testigos de la parte de Maite Orsini. Llega la Daniela Arangui sola al tribunal, que también fue la tole-tole en el tribunal, todos los medios, toda la prensa encima. Finalmente llegaron a un acuerdo y Daniela Arangui no puede hablar en 2 años de Maite Orsini. Ese fue el acuerdo. Y cosa que ha cumplido hasta ahora, porque ella nombra a Maite Orsini y este proceso se anula y puede empezar un nuevo juicio. Así de complicado. No es una cosa sencilla. Cuando dicen no puede nombrar, no puede nombrar, no puede hacer alusión, no puede decir la señorita diputada, no puede decir nada, no puede hacer ninguna alusión a ella o que uno interprete que es ella. ¿Se acuerdan que la Daniela Aránguiz había hecho un video parodiando a la diputada con un ukelele hace un tiempo atrás? Incluso eso, la diputada lo mencionó en tribunales, que ella hacía parodias en sus redes sociales que la aludían y por lo tanto eso tampoco estaba permitido. Así de rigurosa es la sentencia, digamos, o el acuerdo, porque no hubo una sentencia, ya no alcanzó a haber una resolución de un juez, hubo un acuerdo. Pero así de riguroso es el acuerdo, que ella no puede mencionar, parodiar de ninguna forma a la diputada Orsini en 2 años. Entonces imagínense también lo complicado que es para ella hablar de esta situación cuando ni siquiera puede mencionar a la diputada, solo se puede referir a Jorge. Bueno, complejo. Esperemos que ella pueda mejorar su situación personal por el bienestar de sus hijos. No debe ser fácil.
tener a tu papá en esta situación, sobre todo cuando tu papá es tu ídolo, cuando tu papá es un ídolo nacional para el fútbol, porque independiente de todos los reparos que uno pueda tener para las personas que son amantes del fútbol, obviamente Jorge es un referente. Tiene escuelas de fútbol a su nombre. Hay todo un tema como deportivo que lo rodea y que es muy relevante para muchas personas. Él iba a estar en la Teletón este año. Por primera vez, él iba a ser el capitán de la mesa digital, que además era noticia porque se iba a encontrar con la Daniela, porque la Daniela iba a participar en el bloque de baile de la Teletón, en una competencia de baile. Entonces era como noticia y yo creo que los dos aceptaron, bueno, más él aceptó ir para ayudar a la Teletón, porque yo creo que ganas de encontrarse no había muchas, pero él acepta y va a ser el capitán de la mesa digital, rol que siempre había ocupado Iván Zamorano. ¿Se acuerdan que Iván siempre era el capitán de la mesa digital? O de los telefonistas en su momento. Antes eran telefonistas, ahora ya estamos modernos y en mesa digital. Pero Iván Zamorano cumplió ese rol desde muchos años, fue muchos años ser capitán. Bueno, Iván se fue a vivir a España ahora, está lejos, por lo tanto Jorge Valdivia iba a asumir ese rol. Así de importante. Va a tener que ser reemplazado, obviamente. Yo sé que habían contactado a Claudio Bravo, que está viviendo acá ahora, probablemente él va a asumir ese rol. Entonces hay varias cosas que él tenía proyectadas que no van a poder ser y que cambian su vida para siempre. O sea, él estaba también llevando su carrera al mundo de las comunicaciones. Se había convertido un poco en comunicador, ¿no? Y lo hace bastante bien. Estaba de comentarista en la radio, en la tele. O sea, él tenía varios trabajos en el mundo de las comunicaciones, comentando el mundo deportivo, comentando fútbol, estaba proyectando hacia allá su carrera. Todo eso se acaba porque, insisto, independiente de un resultado judicial, él puede el día de mañana ser declarado inocente, ¿no? Que el tribunal decrete que él no tuvo ninguna responsabilidad, que es inocente. Pero hay un juicio moral y un juicio social. Y ese juicio ya la gente se lo hizo. Es muy difícil que su vida vuelva a ser la misma, su carrera la misma después de esto. Y no lo digo al azar, lo digo porque existen casos emblemáticos. Por ejemplo, está Herval Abreu, un director de televisión que fue, no por violación, pero sí fue denunciado por abuso por varias actrices. Un abuso que consistía en un abuso de poder, ¿no? Y que eso había llevado a abusos sexuales, que él las citaba a su departamento con la promesa de hacer falsos casting, también el típico te voy a hacer famosa, te voy a poner a protagonizar teleseries, y que él habría un poco ocupado este puesto de poder que sí tenía para abusar de mujeres. Él fue decretado inocente, pero nunca volvió a trabajar. Nunca volvió a la televisión, nunca volvió a trabajar. Su vida cambió para siempre. Lo que yo insisto, que siempre ha pasado también, que es real. El titular, la portada del diario de la acusación es gigante, ¿no? Y se dedican horas a hablar de eso, pasamos horas móviles en directo. La semana pasada incluso la mañana completa hablando del caso Jorge Valdivia. Si se decretara inocente, probablemente iría en una caluga, porque ya no es noticia. Es lamentable lo que estoy diciendo, no sé si está bien, cada uno lo juzgará, si está bien, si está mal, pero deja de ser noticia, ¿no? Entonces, obviamente, como les decía, hay un juicio social, también uno siempre se queda con si el río suena es porque piedras trae, por algo, además es más de una denuncia, son dos, entonces la gente dice, hoy tiene plata, por eso logró zafarse, siempre la gente con plata, que hay justicia para los ricos, para los pobres. Todas esas cosas uno las escucha, las lee porque son reales. Y a eso me refiero cuando hay un juicio moral, un juicio social, que la gente ya se lo hizo, su impresión ya se la hizo, independiente del resultado judicial. Claro, él podría después de esto contrademandar a las víctimas por daño moral, y ahí podría intentar salvar un poco su imagen. Pero es muy complicado, es muy difícil que su vida vuelva a ser lo mismo, que su carrera vuelva a ser lo mismo, porque la carrera de un comunicador está marcado por su credibilidad, por su imagen. Él tenía una imagen, sí, de carretero, había protagonizado varios escándalos con La Roja, el tema del bautizazo, del Puerto Ordazo, ¿se acuerdan? Que con la selección él viajó a Venezuela hace más de 10 años atrás. Estaban
concentrados y las camareras de un hotel los denunciaron por agresión porque él, junto a otros jugadores, pero principalmente él, habría agredido a las camareras tirándole jamón, mermelada, las cosas del desayuno. Entonces hay varios episodios que uno empieza a sumar y dice, bueno, aquí también hay algo, digamos, no es la primera vez que se le acusa de esto, no de violación, pero sí de agresión contra la mujer, episodios polémicos, entonces se empieza a sumar y por eso insisto que hay un antes y un después en la vida de Jorge Valdivia, independiente del resultado judicial, independiente de lo que determine la justicia. Su vida, lamentablemente, su vida, la de la víctima, la de la familia de la víctima y de la familia de Jorge Valdivia, nunca va a ser la misma. Ya, cierro este capítulo. Nos vemos el próximo martes. Esperemos que con noticias más alentadoras. Así que nada, primer martes ya de noviembre la próxima semana. Se nos viene el calor, se nos viene el veranito por fin. Les deseo un lindo Halloween, un lindo fin de semana largo y ya saben, vernos en YouTube, compartir en redes sociales y activar las notificaciones en Spotify para que les avise cada vez que estrenamos un nuevo Bombastic. Nos vemos el próximo martes y los quiero mucho. Chao, chao. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.